buenos días a todos. Qué alegría estar en nuestra devocional. Y qué bueno iniciar esta semana hablando sobre llamamiento. Toda esta semana estaremos hablando de lo que tiene que ver con llamado. Y es que es importante porque la iglesia en este último tiempo está siendo llamada a ser relevante y de avivamiento. Pero nosotros no podemos empezar hablando del llamado de la iglesia o empezar hablando con llamados grandes, no, sino que vamos a iniciar hablando con nuestro llamamiento. ¿Qué llamado tienes tú? ¿Cómo lo reconociste? ¿Qué es el llamado? Y no es tipo una historia o una película que diga los que están llamados o los escogidos, no, porque no están así, sino ¿qué tiene Dios contigo? ¿Y qué parte serás tú en su obra redentora? Quiero saludarles un poquito. Félix Adrián, hola, Dios te bendiga, qué bueno tenerte aquí. Javier Toca, Dora Inés, buenos días, Dios te bendiga. Lizeth Gómez, Gloria Isabel Forigua, bendiciones, bienvenidos. Lady Silva, Dios los bendiga. A cada persona que se irá conectando, buenos días y gracias por conectarte a nuestra devocional, y a las personas que lo van a ver por diferido. También ustedes, buenos días y qué bendición que hayan decidido escuchar este mensaje. Vamos a orar y vamos a darle entrada al Espíritu Santo en este tiempo. Dios, gracias. Gracias, papá, por cada persona que está conectada. Buenos días, amado Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Gracias, Dios, por el día que hoy se levanta, porque así como es nuevo el día, son nuevas tus misericordias. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de servirte, de amarte, de vivir para ti. Gracias, Dios, por escogernos, por llamarnos, por poner tanto de ti sobre nosotros, Dios. Gracias por esa misericordia y gracia inmerecida que actúa en nuestra vida. Gracias, Dios, por nuestras familias. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Dios, por cada persona que está haciendo de bendición en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tanto, tengo tanto por agradecerte. Aún, Dios, por la oportunidad de despertar hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Y aún, Dios, tener una vida en abundancia, tener una vida que te glorifique, una vida, Dios, que exalte tu nombre. Gracias, papá. Padre, hoy te ponemos este devocional en tus manos, cada persona que se va a conectar, cada persona que lo va a escuchar, que sea tu gloria, tu poder, tu unción descendiendo sobre cada uno de ellos. Bienvenido a esas casas, bienvenido aquí, Dios, bienvenido a cada lugar donde se encuentran mis hermanos. Entra, amado Espíritu Santo, y es tu obra. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que venga una palabra fresca, que venga refrigerio para nuestra alma, que pueda Dios tocar. Yo no conozco las peticiones de cada uno de mis hermanos, ni su situación actual, pero yo conozco un Dios que todo lo sabe, y te pido, Dios, que respecto a la necesidad de cada persona, respecto a cada persona lo que esté buscando de parte tuya, tú seas respondiendo de una forma providencial y hagas cosas, Dios, sobrenaturales en sus vidas. Mira el que se despertó hoy, Dios, y tal vez tiene una deuda, te pido que traigas paz. Mira el que se despertó, Dios, y tiene un familiar enfermo, yo te pido que traigas tu sanidad en el nombre de Jesús. Mira el que ha estado cautivo, el que ha tenido una mala noche, aquel que ha sido atormentado, Dios, yo te pido que traigas libertad, liberación sobre tus hijos. Padre, que podamos verte, sentirte, que en medio de este devocional tu poder se perfeccione en cada uno de nosotros y hables, Dios, a nuestra necesidad, a lo que nosotros necesitamos. Tú eres experto en esto, para ti no hay nada imposible. Te damos la bienvenida. ¿Qué tal si ahí donde tú estás le dices bienvenido, Dios? Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este tiempo y bienvenido a mi casa. No sé si estás en tu habitación, en tu vehículo, si estás yendo hacia tu trabajo, si te estás preparando para tu colegio, para tu trabajo. Pero le pido a Dios que allí donde tú estás también entre Él y sea tocando tu vida y hablando a tu corazón. Gracias, papá, por lo que vas a hacer y lo que vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana, como les estaba diciendo, vamos a hablar de llamamiento. Y el llamado tiene un significado bastante especial. En la palabra, el llamado se usa con mayor frecuencia para referirse a pertenecer a Cristo y a participar de su obra redentora en el mundo. Este sentido de llamado lo vemos mucho en toda la Biblia. Hoy vamos a hablar de Samuel, pero bueno, sí, lo vemos con Samuel, lo vemos con los discípulos, lo vemos con Pablo, lo vemos con
desde el inicio. Cuando Dios tenía, por ejemplo, con Moisés, Dios llama su atención, Dios lo capta. Y muchas veces en nuestra vida suceden cosas que nos captan la atención, que Dios es intencional y Dios te dice, hey, yo quiero que tú me mires, ¿sí? Yo quiero que tú te conectes conmigo, yo quiero que tú entiendas que tú tienes un propósito más allá de lo básico de la vida. Yo siempre cuento este ejemplo porque es que siempre me ha impactado. En el colegio me enseñaron, como a todos, el sistema educativo me enseñó que el ser humano nacía, crecía, se reproducía y moría. Cuando a mí me enseñaron esto, yo tuve una confrontación muy fuerte, porque yo dije, o sea que yo solo voy a comer y a morir. Y a mí eso me confrontó tanto porque yo dije, no es posible, o sea, no es posible que yo solo haya nacido para morir. Prácticamente lo que nos dicen, ¿no? Entonces tú naces, trabajas, te reproduces para no extinguir la especie y te mueres porque igual todos vamos a morir. Y yo dije, no, o sea, aquí debe haber algo diferente. Tal vez desde pequeña yo ya estaba siendo incomodada, yo ya estaba moviéndome un poquito hacia lo que era un llamado. Pero una de las cosas que tiene el llamado es que tú te empiezas a mover en dirección hacia Dios. Ahora, hablar de llamado y hablar de ser escogidos es hablar de dos cosas diferentes. Y yo no te estoy hablando de los escogidos, después hablamos de esto. Pero yo ahora te estoy hablando de el ser llamado. Y yo creo firmemente que si tú estás aquí es porque tú tienes un llamado. Tú tienes algo diferente. Tú no eres común y corriente. Tú no puedes vivir en esta vida de una manera natural. ¿Por qué nosotros tenemos tanta necesidad de Dios de una forma distinta? Nunca tú te has sentado a preguntarte, pero bueno, ¿y por qué yo soy así? ¿Por qué yo pienso así? Porque yo necesito las cosas espirituales, porque yo necesito lo que viene de Dios, porque yo necesito esa palabra, porque yo necesito la oración, porque yo necesito el ayuno, porque yo necesito servirle a Dios. ¿Qué es lo que pasa? No sé si tú entiendes esto, pero una persona cuando tiene llamado no puede ignorarlo. Es como si todo el tiempo estuviera ahí en tu pecho, guardado en tu corazón, molestándote, llamándote. Y las personas que sirven en la iglesia suelen tener esto. Es un llamamiento. ¿Por qué? Porque no pueden estar en la casa un domingo. Por ejemplo, una persona que ya haya servido no puede estar un domingo a las 8 de la mañana en la casa. ¿Dónde está una persona con llamamiento un domingo a las 8 de la mañana? No puede ser del común. Es que no puede. No es que no quiera, porque muchas veces nosotros vamos a intentar escapar del llamado. Luego hablamos de eso. Ese es un tema de esta semana, pero más adelantico. Pero nosotros cuando tenemos llamado también intentamos escapar de él. Solo que no se puede. El llamamiento es algo tan intenso, tan, no sé, como tan fuerte en tu vida, tan que te llama, que te jala, que te mueve, que tú no lo puedes ignorar. Y mira esto. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y luego corriendo luego allí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Primero, y el primer punto ante todas las cosas, Samuel recibe llamamiento en el lugar correcto. Él estaba durmiendo en el templo cerca del arca del pacto. O sea, Samuel era un chico. O sea, la historia de Samuel nace en que Elcana no podía tener hijos con su mujer, con la que amaba. Entonces esta mujer llora delante de Dios, delante del sacerdote, y de verdad era tanto su dolor que ni siquiera podían salir palabras. Y Dios le dice, bueno, ¿cuál era el tema ahí?
y Dios le estaba dando a ella la oportunidad de tener un hijo, pero la promesa era que el hijo que naciera iba a ser consagrado a Dios. Samuel no creció con sus padres, Samuel no creció en su casa. Samuel a la edad del destete, más o menos a los 2-3 años de edad, ya estaba en el templo, y lo único que podían hacer era que una vez al año su madre subía, le tejía alguna que otra prenda, le cocinaba una que otra cosa, se lo llevaba, presentaban sacrificios y volvía y bajaba. Y cuando yo leí esto, me habló tanto del sacrificio que trae el llamado. Porque a mí me gustaría decirte que el llamado es algo romántico, lindo, sobrenatural, espiritual y adornártelo. Pero realmente el llamado de Samuel desde que era un bebé le costó sacrificio. Fue un bebé que no creció con su madre. Él no tuvo su familia. Él creció en el altar de Dios. Y claro que es un privilegio, pero también es un sacrificio. Y con esto me refiero a los que somos de altar. Si de pronto tú me estás escuchando y tú alguna vez fuiste del altar, de los que ministran al frente, puedes confirmarme y aún yo puedo testificarte de lo duro y de la entrega, de la abnegación y el sacrificio que es tener un llamamiento de ese calibre. Porque no es igual, te va a costar mucho más, te va a costar de pronto tus sueños, te va a costar tener una vida que tú quieras mandar, porque resulta que el que manda es Dios. Te va a costar tantas cosas, vas a tener que negarte a tanto, vas a tener que entregar y rendir tanto a Dios. El llamado es algo más fuerte de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos creer, porque el llamado es algo santo, es algo sublime, es algo sagrado. No nos llamamos nosotros a nosotros mismos, nos llama Dios a nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos, luego seguimos con Samuel, pero vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra de Dios así: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ¿a qué recibimos el llamamiento? Recuerda que muchos son los llamados, ¿ok? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Yo no estoy hablando de escogidos. Después, en otra semana, si Dios lo permite y habla mi corazón, hablamos de los escogidos. Pero en este momento no les voy a tocar. Los llamados, somos llamados a ser de Jesucristo. Es un llamado general. Es un llamado que tenemos la mayoría o muchos de nosotros. Y no sé si es que nosotros desde que nacemos tenemos la necesidad de Dios. Desde que nosotros nacemos, la Biblia dice que nuestro embrión, aun cuando ni siquiera eras un feto, ni siquiera en ese momento, nuestro embrión vio los ojos de Dios. Él nos vio. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser. Significa que nosotros somos un sueño de Dios en la tierra. Nosotros somos un plan de Dios para este tiempo. Entre tantas generaciones, tantas épocas sobre la tierra, nosotros fuimos los llamados a vivir en este tiempo. Y somos llamados a pertenecer a Jesucristo. ¿Sí? No somos llamados a nada más sino a pertenecer a Dios, a ser parte de su reino y de su obra redentora aquí en la tierra. O sea, tú eres una pieza fundamental en la obra de Dios aquí en la tierra. Tú tienes un llamado diferente y único. Lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer, no lo puede hacer mi consiervo. Todos somos llamados a cosas diferentes, a cosas hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sueña con nuestros propósitos. La Biblia dice en Tesalonicenses que Dios creó cosas de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios no está improvisando contigo, ¿ok? Necesito que entendamos esto. Dios no está improvisando contigo. Tú no eres un azar ni una suerte. Samuel no fue un azar. Samuel fue un niño orado.
dedicado, presentado desde antes de su nacimiento. O sea, imagínate tú en el momento en el que Dios está creando a Samuel. Y sabe Dios que Samuel iba a ser profeta y juez. Sabe Dios que Samuel ungiría al primer rey de Israel. Sabía Dios que Samuel iba a ungir a David. Sabe Dios que Samuel iba a ministrar en el templo. Cuando Dios crea a Samuel, yo quiero que de pronto un momento tú puedas tomar ese lugar y digas, ¿cómo habrá sido el crear a Samuel y saber que Samuel en su línea de vida haría esto, esto y esto? ¿Sabes cómo Dios debió escogerlo y equiparlo y diseñarlo para ese llamado? Bueno, ahora quiero que veas tu vida, porque tú también eres un Samuel. Todos, absolutamente todos en el reino de Dios somos importantes. Aquí no existen grandes ni pequeños, aquí existimos llamados. Y entonces cuando Dios te crea, estás en ese embrión, cuando tus ojos vieron a Dios. Dios pone esa necesidad y Él sopla vida sobre ti. Y cuando te crea, sabe tú qué vas a hacer. Sabe que tu nombre tiene significado. Sabe que a lo largo de tu vida tú vas a predicarle a esa persona, que tú vas a hacer de este ministerio, que tú vas a servirle a Dios. Y entonces Dios empieza a crearte con cada característica que tú tienes, que es solo tuya. Y empieza a llenarte de esas aptitudes que necesitas para tu ministerio, para tu llamado. Y Dios empieza a crearte y te pone en el lugar y en la época correcta. No sé si tú lo entiendes, pero la posibilidad de que haya otro tú es cero. Es cero. Para que se mezclen ciertos genes de cierto tiempo, en cierta época, no. Mira, tú eres tan único. Tu llamado es tan único, o sea, como tú, solo tú, no hay una repetición, no hay un doble, no es. Y cuando Dios te crea, Él sabe tú qué vas a hacer. Y Dios te crea especialmente y únicamente para esto. Y cuando llega el momento, ¡pum!, Dios lanza el llamado. Samuel había crecido en el templo, pero llegó el momento en el que Dios le hizo el llamamiento y captó su atención. ¿En qué momento Dios captó tu atención? ¿En qué momento tú entendiste que Dios te estaba llamando? Bueno, dice así la palabra de Dios. Verso 6. Samuel 3, verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Tacho ahí, no omitas esto. Aunque Samuel había crecido en el templo con un sacerdote y sabía que era dedicado a Dios, dice que no había tenido palabra de Jehová y no había sido revelada a él. Significa que el llamamiento es una revelación. Es una revelación. Y se debe abrazar como esto. Jehová pues llamó la tercera vez. Y él se levantó y vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Se me perdió. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate y te llamaré. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces, en el momento, ya Elí comprende que el que lo está llamando no es él, sino Dios. Y le dice, cuando vuelvan a llamarte,
tú vas a responder: heme aquí, tu siervo, oye. Y tú te imaginas nosotros tener tal nivel de revelación que cuando venga el llamado, nosotros hubiéramos podido contestar: heme aquí porque tu sierva escucha, heme aquí porque tu siervo oye. Cuando yo recibí mi llamado, yo no respondí eso. Yo ni siquiera me di cuenta. Yo reconocí mi llamado después de mucho tiempo de ya estarlo ejerciendo, porque a veces nosotros escaseamos de revelación, y yo cometí ese error. Cuando Dios me habla más adelante, me empezó a hablar sobre moveres de adoración y sobre moveres de alabanza. Yo lo entendí tiempo después. Y ya estaba danzando, pero no lo había entendido. Y no era igual. Cuando Dios me reveló mi llamamiento, yo lo pude aceptar y abrazar en mi corazón solo una vez, cuando fue revelado. Y es que esto va a sonar chistoso, pero espero nunca vean videos de cuando yo danzaba antes, porque era horrible. Y en esto no les miento. Y cuando recibí mi llamamiento y Dios me llamó al altar y a la adoración, después de que Dios lo hace, es que viene un cambio. Pero normalmente, si no viene revelación a tu vida, hasta que llegue la revelación y el llamado, tú lo abraces en tu corazón y respondas como Samuel: ok, Dios, habla, que yo estoy aquí escuchando. Hasta ese momento es que todo cambia. Debemos esperar a la revelación. Y dice aquí: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirá en ambos oídos. Y bueno, ahí empieza a hablar de lo que va a hacer con la casa de Elí. Los hijos Onef y Finés, que ellos fueron malos y empezaron a hacer cosas, y Dios iba a raerlos, iba a quitarlos de medio de Israel. Y cuando Elí le dice: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. No, y es que yo no sé si tú entiendes, pero Samuel escuchó de Dios que Dios iba a raerlos, a él y a sus hijos. Para los israelitas la descendencia es muy importante. Bueno, yo considero que para todos nosotros la descendencia debería ser muy importante, nuestros hijos y nuestras generaciones. Pero para los israelitas, en cierta forma, es un poquito más delicado el no dejar hijos. Y saber que Dios se los iba a raer, lo que Dios dijo fue: de Elí no va a quedar generación sobre Israel. ¿Entiendes? Y todos los hijos de Elí mueren el mismo día, y Elí muere sentado. Y esto fue algo que Dios le reveló a Samuel. Y esto me confirma que la revelación de nuestro llamado muchas veces no es la que nosotros queremos escuchar. La revelación de quienes somos muchas veces no es lo que nosotros queremos oír. La revelación de lo que tenemos que hacer no es: vas a ir a las naciones a predicar. No. Y si fuera tan romántico, y aún así fuera, ¿tú sabes qué implica ir a las naciones? O llenar estadios, o lo que la gente denota a veces en sus revelaciones con Dios. El llamamiento es algo delicado. Y aún más, cuando Dios dice que hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Aun cuando Dios dice que Él ha llamado a muchos, pero ha escogido a pocos. Solo es bueno entender. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2, verso 4.
Primera Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice de la siguiente forma: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, de las cosas que podemos entender hoy es que tu llamado es para que tú pertenezcas a Jesús. Tu llamado es para que tú hagas parte de la obra redentora de este mundo. Tu época, tu casa, tu ciudad, el país donde lo estés viendo y a donde esté llegando este mensaje es diferente al de pronto de otro dispositivo, otra persona que está conectada. Tu llamado y el de todos en general es hacer parte de la obra redentora de Dios en el mundo. Nosotros somos encargados de que el reino de Dios se establezca y se extienda sobre la tierra. Somos un remanente. No sé si lo has podido ver, pero estamos en medio de una generación perversa. Estamos en medio de una generación tan mala, tan fuera de lo que es lo que Dios planeó para nosotros. Y en medio de esta generación estamos tú y yo. Y tú y yo tenemos el llamado de predicar, de pregonar, de insistir a tiempo y fuera de tiempo, de hablar, de movernos y realmente este tiempo de decir, ¿sabes? Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo en este tiempo y en esta época. Nosotros somos quien mostramos a Jesús. Nosotros tenemos este llamamiento. Así que me atrevo a retar al sistema de educación y decirle, no, yo no vine al mundo para nacer, crecer, reproducirme y morir. Yo no vine a esta tierra a vivir y a morir o a trabajar. Yo vine a esta tierra a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Yo vine a este mundo porque yo tengo un llamado. Yo fui llamada para ser parte de la obra redentora de Dios. Y te invito a que tú puedas declararlo con mucha fe y decirlo: yo soy llamado o llamada. Yo tengo un propósito en la obra de Dios. Porque yo no nací en esta época, ni en esta ciudad, ni nací en estas condiciones. No, porque sí, porque no es de esta forma. Dios no actúa así. Tú estás en esta tierra porque tú eres importante, porque alguien soñó contigo. Tú tienes capacidades, cualidades y aptitudes que son solo tuyas y son tan necesarias. Mi hermano, te necesitamos tanto en la iglesia, porque es que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones diferentes, pero Dios se glorifica en cada función. Nosotros todos necesitamos de todos. La iglesia es interdependiente, depende totalmente de Jesús, que es nuestro pastor, autor y consumador de nuestra fe, el maestro. Pero la obra necesita de los que proceden, de los del servicio, de los profetas, de los pastores, de los maestros. Necesitamos de los que dice la Biblia, del el que sirve, pues que sirva. Y el que canta, pues que cante, el que predica, pues que predique, el que tiene don de servicio, pues que se dedique a esto. Y Dios a todos nos dio algo diferente. Yo ayer tomé un segundo, cuando se acabó el segundo culto, recuerdo, o el primero, no, creo que iba a iniciar el segundo culto. Y yo me paré en el altar, ya tenía que salir a danzar. Y yo empiezo a ver, yo no sé si fue que Dios me habló o yo me quebranté al ver la iglesia. Pero yo empiezo a ver que suben los de alabanza, entran los servidores, los que estaban cuadrando la cena del Señor, los que estaban en seguridad, los maestros de niños, veo a los consolidadores, veo a los maestros de escuela. Y ya me acordé por qué fue. Entraron los de escuela de líderes, entraron con su uniforme, su camisa blanca, y yo los veo entrar y, hermanos, no sé explicarles, pero me dieron muchas ganas de llorar, de gratitud, al ver que la iglesia es tan completa y como todos son tan importantes. Como cuando tú entras a la iglesia, un servidor te está dando un saludo con amor y un abrazo. Como cuando sigues están los de medios y sonido, y ellos están desde tan temprano. Estos chicos
todo el día en la iglesia esforzándose para que el mensaje podamos escucharlo, la alabanza. Luego veo a los maestros de escuela infantil con nuestros pequeños, veo cómo bajan los de escuela de líderes, veo cómo bajan los supervisores, veo a los que están cuadrando la Santa Cena, la alabanza, las danzas. Yo cuando vi esto, dije, esto es la iglesia, esto es la iglesia, esto es el organismo vivo en el que tú y yo hacemos parte y somos tan importantes. No porque te vean, de hecho eso no importa, sino que cuando servimos a Cristo, el domingo se nota y no, ellos no sirven el domingo. ¿Sabes por qué me quebrantaba tanto? Porque yo sabía que ellos durante toda la semana tuvimos discipulados, reuniones, intercesiones, devocionales, oramos por la iglesia. Y cuando de repente sucede todo esto y tú dices, ¡guau! Este es el llamado de la iglesia aquí en la tierra. Nosotros somos el remanente escogido por Dios, llamados para ser parte de la obra redentora de Dios sobre este tiempo. Por eso yo te invito a que hoy tú no camines simplemente como si fueras un cualquiera. Tú eres alguien tan importante en las manos de Dios. Tú eres un vaso de honra. Nosotros simplemente somos barro donde Dios deposita. No porque lo merecemos. Porque si nosotros pensáramos si alguien merece pararse en el altar o predicar o danzar o cantar o servir, no lo merecemos. Todos somos tan pecadores, tan imperfectos que no es digno de nosotros. Pero Dios es tan lindo y permite que en nuestra imperfección se muestre su gloria. Que yo no sé cómo explicarte esto, pero cuando yo lo vi ayer entendí lo que era el llamado. Lo que era la iglesia. Y dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tiene un llamado en específico. Tal vez yo te estoy hablando de un llamado en general, a ser el remanente de Dios. Pero tu llamado en específico es eso que tú puedes hacer que nadie más puede. Tú eres tan único que necesitamos de ti en la iglesia, de tu servicio y de lo que tú puedes dar. Porque lo que Dios te dio a ti, no se lo dio a nadie más. Y eso que tú haces, lo haces tan bien. Yo miro las clases de las de escuela de niños y yo digo, no, yo no podría, ellas son tan lindas y tan idóneas para los pequeños. Y cuando yo veo a los de alabanza, yo los veo con sus voces, sus talentos, sus instrumentos, yo los admiro en mi corazón. Y la Biblia dice algo, y esta semana, en el conversatorio del día sábado que tuvimos con Andrés, algo que se habló y vino mucha revelación a mi vida con esto es: estimen a los demás, a todos, como mayores a ustedes mismos, como superiores. Y el domingo lo pude sentir así. Yo vi a cada persona y decía, realmente, cada persona en la iglesia tiene un grado superior a mí, porque son capaces de hacer algo que yo no. Y en esto se movió tanto amor y tanto respeto que los pude ver a todos con tanto amor. Y yo creo que el entender esto nos hace bajar tanto en humildad, bajar tanto en servicio y entender, mi hermano, que somos diferentes. Tú no vas a vivir esta vida para despertarte y para ir a trabajar, pagar deudas y lo mismo todos los días, hasta que llegues y mueres. Tu vida debe trascender algo más. Tú tienes un llamado diferente. Y lo que tú tienes es único y te lo puso Dios. Cuando Dios te creó, así como hacíamos el ejercicio de pensar en Samuel, y Dios empezó a crear a Samuel para todo lo que él iba a hacer, así Dios te creó a ti y te puso tantas cosas de lo que tú vas a hacer en los tiempos. Así que yo te invito a que actives tu llamado. Le digas a Dios, Dios, llama. Y Dios a uno lo llama, lo incomoda. A Samuel le habló, Samuel, que te estoy llamando, Samuel, que quiero hablar contigo, Samuel, que tengo una tarea para ti. Así Dios también contigo. Así como Dios te ve, Junior, Ludy, Rosy, Jenny, Hugo, Cristian, Alan, Miqueas, Lady, Karina, María, Nijiret, Ludy, Amanda, Frankie, Noé, Mari, Ludy, Alejandro,
Ángel, Eric, Ismael, Araceli, Rosalba, Anderson, Odilia, Claudia, Johan, Dolly, Javier, Luzmari, Israel, Víctor, Abelardo, Alonso, Nelcy, Britney, Camila, José, Yamyela, José Bernardo, Danilo, Miguel, Isaisa, todos, por tu nombre, como te llames. Tú tienes un llamado. Cual sea que Dios te haya llamado, tú lo tienes. Y Dios te llamó y tiene algo especial para ti, algo que ninguno de nosotros podemos hacer. Tu forma. Y hoy oro para que Dios reitere ese llamado. Y quiero orar por ti. Quiero que me dejes tu petición. ¿Qué tal si me escribes ahí en los comentarios tu petición? Y me dejas o me permites orar por eso. La oración en general hoy irá por que Dios despierte nuestros llamados, porque te estamos necesitando, la iglesia te necesita. Y nuestra ciudad, Yopal, te necesita, pero si tú me estás escuchando desde otra ciudad, allí donde Dios te plantó, allí debes buscar tu llamado. Así que oremos. Y esta semana estaremos hablando de llamado. ¿Cómo? Los distractores del llamado, porque no podemos escuchar la voz de Dios. O cuando huimos, como Jonás. Hay mucho de qué hablar de esto. Dios, gracias. Gracias, Dios, por cada persona que está conectada y por lo que tú estás haciendo. Gracias porque hoy entendemos nuestro llamado, porque hay más de 130 personas, Dios, escuchando hoy sobre ti y están conectados con el cielo, porque tú tienes, Dios, un propósito con nosotros tan eterno y tan lleno de ti, que es algo que solo nosotros podemos cumplir. Nuestro llamado y nuestro destino está en ti. Dios, inquieta nuestros corazones, así como a Samuel, que lo llamaste y lo molestaste y no lo dejaste dormir, pues que mis hermanos no puedan dormir si no entienden su llamado. Que ellos puedan, Dios, buscarte y encontrarte cuando te busquen de todo corazón. Y que cuando llegue ese llamado, ese llamamiento, puedan abrazarlo en sus vidas y aún fortalecerse en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, gracias porque tú nos has llamado, porque si ellos están conectados a esta hora es porque son personas diferentes, buscan de ti, quieren escuchar sobre ti, quieren reafirmar, Dios, lo que tú tienes para ellos, y por eso yo te pido que tú te muevas con tanto poder en sus vidas. Dios, gracias por la vida de Indira. Gracias, Dios, porque yo sé que tú le vas a dar crecimiento en su ministerio y la vas a levantar en evangelismo y en educación. Cuando ella abra su boca para evangelizar, tú irás con ella. Y cuando ella esté dando educación cristiana, ella va a poder reafirmar corazones y llamados, Dios, y ser una persona de bendición. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios, por Patricia. Te pido por Patricia, por sus hijos, para que les dé sabiduría, y a ella también, y la levantes. El que quiera sabiduría, pues que la pida. Y aún así dice tu palabra esto, y te pido, Dios, que venga sabiduría sobre Patricia. Dios, oro por Rosy, en el nombre de Jesús, por su hijo Hernán. Y Dios, para que él pueda caminar contigo y encontrarte en el nombre de Jesús. Y que ore sanidad, Dios. En lo que sea que esté pasando en su cuerpo que no le permite caminar, en el nombre de Jesús sopla vida y trae resurrección a esos huesos secos, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, yo oro por Yarledi para que reafirme su llamado en ti y entienda lo importante que eres, Dios, lo importante que es servirte, lo importante del llamado, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Gracias por Javier. Dios, yo te pido que en el nombre de Jesús Javier pueda entender su llamado y entender que ha sido llamado para grandes cosas. Dios, gracias por Ludi, por sus hijos y su esposo y sus hermanos, para que todos puedan entender que son llamados, Dios, al servicio. En el nombre de Jesús. Dios, oro por María Vera. Oro, Dios, por su salud y su familia, para que la levantes en el nombre de Jesús. Dios, yo oro por la vida espiritual de Mariana Cárdenas. Dios, yo oro por la vida y la familia
de Doris y sus hijos. Te pido tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Dios, yo te pido que Claudia pueda entender su llamado, Padre, que ella pueda servirte y amarte en el nombre de Jesús. Padre, que ella se apasione tanto por tu llamado y se apasione tanto por ti, que pueda verte, Dios, y sentirte en todo lo que ella haga, en lo que sea que es su ministerio y lo que tú estás levantando en ella. Dios, oro en el nombre de Jesús por Doris, oro por Luz Mari, que va a regresar a Ujieres. Luz Mari, en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que traiga mucho de su verdad en tu vida, y aún tú puedas sentirlo, y aún puedas que en cada saludo que le das como servidora a los hermanos de la iglesia, mostrar la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Dios, yo oro por Britney, por su salud, la de sus padres. Te pido, Dios, que traiga sanidad a la vida de Britney en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de Jenny, para que pueda aparejar el tiempo de servirte, que te ponga como prioridad a ti, Dios, y que nada le estorbe a la hora de servir. Dios, gracias por Orellana. Yo creo que tú tienes un propósito y lo puedes levantar y cambiar en el nombre de Jesús. Padre, te pido también, Dios, por la vida de Marta, por su crecimiento en su ministerio y espiritual, que tú la levantes, que la bendigas, Dios, y la equipes de todo lo que necesita para su ministerio. Dios, yo oro por el negocio de Luzda Farasica. En el nombre de Jesús, que venga la gracia sobre ese negocio y la protección de Dios en el nombre de Jesús. Dios, oro por Diana Rodríguez y Angie Paola, para que seas tú, Dios, tocando sus corazones y se vuelvan a ti y puedas escuchar la oración de esta madre, Dios. Dios, yo oro por la salud de Maritza Fernández. En el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora allí donde ella está. Dios, yo oro por Diana, para que venga esa palabra sobre su vida, de que la casa de ella y ella servirán a Dios. Dios, oro por Margot, porque su familia pueda servirle a Dios y muestres tú su ministerio. Y Dios, de lo que tú tienes para ellos. Dios, oro por Lady Joanna, por su salud, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. Hermanencia tu mano y oración por sus hijos, y que las vidas de ellos sean transformados en el nombre de Jesús. Dios, oro por Mayerly, por su familia, para que permanezca unida y puedan conseguir un trabajo. Dios, yo también te pido por esto, que traigas tú mucha provisión a mis hermanos, para que su gozo sea cumplido. Dios, oro por la salud y la conversión de Albeiro Robles. Lo llamamos al Evangelio y en el nombre de Jesús creemos, Dios, que a su tiempo tú lo vas a levantar. Dios, oro por John Haider, para que su hijo Santiago sea sano, y la fractura que tiene en la clavícula, Dios, tú seas regenerándola rápido y trayendo pronta recuperación, Padre. Claudia Mosquera, pido oración por su salud. Yo declaro sanidad sobre la vida de Claudia en el nombre de Jesús. Todo viene a orden. En el nombre de Jesús, la sanidad de Cristo opera en tu vida y creemos en un milagro de parte de Dios. Gracias, papá, por mis hermanos, por la oportunidad que me das de orar por ellos. Gracias, Dios, por sus vidas, sus familias, sus negocios, sus cuerpos, su salud, Dios. Gracias porque tú traes un llamado eterno con cada uno de nosotros. Y hoy creo firmemente en que tú los levantas para el servicio, en que tú capacitas a la iglesia, en que tú levantas los ministerios de cada uno de nosotros y nos llamas con ese llamamiento eterno. Ahora, Dios, que inician nuestros días, mis hermanos van a sus trabajos, a sus universidades, a sus colegios. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cada lugar al que iremos hoy, todo lo que haremos hoy sea guiado por ti, estemos protegidos por ti, Dios, donde ellos vayan a andar en sus automóviles, en sus motos, en sus ciclas, en las carreteras en las que van a andar, en sus trabajos, en sus casas. Declaro la protección de Dios en el nombre de Jesús. Salimos en tu bendición y en tu compañía, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les habla su sierva Dayan Bermúdez todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Esta semana estaremos hablando de llamado. Si esta palabra fue de bendición para ti y crees o conoces a alguien que necesite escucharla, dale compartir para que tenga más alcance. Para mí es un privilegio y un placer poder hablar con ustedes todos los días y hablar un poco acerca de la revelación de Dios y la verdad de Dios acerca de nosotros. Esta semana creo que será increíble el poder hablar de nuestros llamados y para lo que hemos sido escogidos. Así que comparte, dale like, guárdalo para más tarde y hablemos más sobre el llamado sobre esta semana. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.